Alemania dice que todo lo contrario, que quiere reducir dependencia. Tenemos con nosotros a Dolores Rubio, profesora en Relaciones Internacionales en la UCM, en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, Dolores. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería preguntarte por la reunión entre Putin y Xi Jinping. Uno de las conclusiones que se ha sacado de esa reunión entre ambos en los últimos días es este intento de Rusia de destronar al dólar, bueno, de China también, pero haciendo más fuerte al yuan. Hablamos de esto porque, claro, por ejemplo, escuchábamos como Putin el otro día decía, en el comercio entre Rusia y China ya estamos usando yuanes en 2/3. Y además también anunció Putin que va a intentar utilizar yuanes en el comercio entre Rusia y Asia, América Latina y también África. ¿Qué supone esto, el uso del yuan por parte de Rusia, para la hegemonía que ahora mismo tiene el dólar y, en definitiva, las relaciones entre Rusia y China también? Vamos a ver, las relaciones entre China y Rusia siguen siendo las mismas de antes de la guerra. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? La economía china le está sirviendo a Rusia contra los sabotajes que está recibiendo esa economía en el contexto de la guerra en Ucrania. Entonces, ¿eso qué supone para el dólar? Pues supone para el dólar evitar en gran parte la implosión de la economía rusa. No va a sustituir desde luego al dólar, sencillamente es una ayuda a Rusia para evitar que esa economía implosione. Y además China pues le permite a Rusia ir a mercados de productos semifacturados que Rusia puede comprar y luego acabar de manufacturarlos en propio territorio, pues haciendo con ellos lo que considere, en función de las necesidades que tenga ahora, entendiendo pues o en el contexto que Rusia pues está en una guerra. Entonces, eso, bueno, siempre que hay un escenario de guerra, la economía que está en guerra recibe acciones de sabotaje, y hay otras economías que ayudan a esa economía para neutralizar por completo esas acciones de sabotaje. Y le puede servir también para convertirse internacionalmente. China conseguir anular esas acciones de sabotaje que mencionas, Dolores, contra su economía. Entiendo que te refieres a las sanciones, ¿verdad? No solo a las sanciones, porque las sanciones es lo que se publica, lo que se sabe a nivel oficial, pero seguramente que hay ataques contra entidades financieras rusas por parte de digamos, entidades financieras de los países que están apoyando en este sentido a Ucrania. Es decir, las guerras se dan en el terreno militar, se dan en el terreno político, pero también se dan en el terreno financiero y se dan también en el terreno judicial. Cuando hay una guerra, pues todos los frentes quedan abiertos. Entonces, no son solamente sanciones, esa es la parte más oficial que vemos, sobre todo con los grandes titulares, pues cuando la Unión Europea pues lanza pues sanciones generales, o también Estados Unidos. Me refiero yo más a nivel de estructuras financieras de los diferentes países que se posicionan en relación a un conflicto bélico, a un escenario de conflicto bélico. Dolores, por cierto, quiero seguir hablando también de China, porque hoy hemos conocido que Sánchez, lo ha dicho a su llegada a la cumbre europea que se ha producido hoy en Bruselas, ha dicho algo muy distinto a lo que viene diciendo Europa o Alemania, que es que quieren dejar de depender de China. Sánchez la semana que viene viaja a China para reunirse con Xi Jinping y ha dicho que quiere reforzar las relaciones bilaterales con China. ¿Qué relación existe actualmente entre España y China y por qué puede Sánchez querer hacer lo contrario que está haciendo Alemania, por ejemplo? Vamos a ver, en primer lugar, es una perspectiva muy diplomática. España está ahora en una situación, en breve va a ostentar la presidencia de turno de la Unión Europea. Y en ese sentido sí que existe una especie de contradicción entre lo que quiere España, sus relaciones bilaterales con China,
a lo que quiere el resto de los países europeos. Y bueno, pues ahí España tiene un reto, y el presidente del gobierno español tiene un reto, porque efectivamente, vamos a ver, el mercado español es un mercado muy penetrado, digámoslo así, por los productos chinos, es decir, es un mercado que todavía se sitúa en un proceso de deslocalización de la producción, mientras que los mercados europeos y los mercados occidentales hace tiempo, sobre todo los occidentales más desarrollados, como es el caso de Alemania, de economías más desarrolladas que la española, como es el caso de Alemania, están ya hablando, o la propia francesa, están hablando ya de un proceso de localización de la producción. Y ese proceso de localización de la producción, es verdad que nos hemos enterado de ello en el contexto de la pandemia por COVID-19, pero eso ya se está produciendo desde principios de la década, pues de la segunda década del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, claro, hay una diferencia a nivel de penetración del mercado chino en España en relación con los países de Europa Occidental y sobre todo con las economías más desarrolladas de la Unión Europea. Y en ese sentido, pues España tiene un reto porque por una parte van sus relaciones bilaterales y por otra parte es que se va a convertir en la presidenta de turno de la Unión Europea, y en la Unión Europea pues hay una diversidad muy importante y las economías desarrolladas ya están hablando al respecto. Pero en ese sentido de localización de la producción y por lo tanto de menos penetración de los productos chinos en los países de Europa Occidental. Bueno, y por último, Dolores, quería preguntarte sobre las declaraciones de Medvedev en el día de hoy en Rusia. Ha dicho que su país, ha advertido más bien de que una detención de Putin, después de esa orden de detención por parte de la Corte Internacional Penal, dice que sería vista como una declaración de guerra por parte de Rusia. ¿Puede ocurrir que vista tiene o qué podemos esperar que ocurra con esta orden de detención? ¿Podría ocurrir y en ese caso cuál podría ser la consecuencia o la respuesta de Rusia después de que Medvedev haya dicho esto, que sería vista como una declaración de guerra por parte de Rusia? A ver, es una declaración... Si uno se sale fuera del contexto, la puede considerar exagerada. Pero si se mete dentro del contexto, es una forma de propaganda. ¿En qué sentido? Rusia sabe perfectamente, como el resto de los países, de los estados de la sociedad internacional, que la Corte Penal Internacional no tiene poder ejecutivo. Además, el estatuto jurídico de la Corte Penal Internacional, hay como la mitad de los estados que pertenecen a Naciones Unidas que no han suscrito el estatuto jurídico de la Corte Penal Internacional. Con lo cual, Putin se puede pasear por muchos estados que son miembros de pleno derecho de Naciones Unidas, y teniendo en cuenta que Putin está viajando muy poquito, sino que se encuentra completamente protegido en Rusia, es una forma de parte de Rusia de levantar la voz, y de levantar la voz en el sentido de, para que la Corte Penal Internacional pueda atrapar a Putin, habría que cambiar mucho del estatuto jurídico de la Corte Penal Internacional y sobre todo dotarlo de un poder ejecutivo que en este momento no tiene. Sí que es verdad que de parte de Ucrania pues lo consideran que es un elemento muy positivo, y la propia Corte Penal Internacional ha considerado que el hecho de publicitar ese mandato de arresto puede ser bueno en el sentido que puede prevenir los crímenes de guerra, pero la Corte Penal Internacional sabe que esto tampoco es así. Entonces,
Rubio, Sí. profesora en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si se te ha quedado algo en el tintero para contarnos, porque me No. parece que te he interrumpido un poquito, Dolores. No, muchas gracias. No, Perfecto. muchas gracias a vosotros. Pues Dolores, muchísimas gracias por estar con nosotros y ha sido un placer hablar contigo. Gracias a